alabanza y de todo honor, porque su diestra es fuerte, es poderosa, y allí sabemos que podemos estar seguros. Como una oración a nuestro Dios, digámosle en esta mañana: temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed, para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, y en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Temprano yo te buscaré,
A ti, Dios y Señor, sea toda la alabanza, toda la adoración y toda la exaltación, porque solo tú, Señor, eres fiel, porque solo tu amor es eterno. Nadie, Señor, nos ha amado como lo has hecho tú, Señor. Nadie ha dado a su Hijo por un mundo que no lo merece, Señor, como lo has hecho tú. Y todo, Señor, por amor. Por eso venimos ante ti con gratitud inmensa en nuestro corazón, para alabarte y exaltarte, porque no hay nadie como tú. No hay quien haga tus proezas y no hay quien muestre tal amor. A ti, Dios, sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, ahora y siempre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien vive y reina por todos los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a mirar ahora a la luz de la palabra lo que nos dice el Señor en esta mañana y en estos tiempos que yo pienso no dejan de ser difíciles ni de grande prueba para todos nosotros. En el libro de Santiago, en el capítulo 1, miren en su Biblia, por favor, Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, dice así los versículos desde el 2 hasta el 8. ¿Lo tiene? Santiago 1, 2 al 8. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor, ya que es persona de doble ánimo e inconstante en todos sus caminos. Dios bueno, seguimos ante tu presencia en esta mañana. Te alabamos y te damos gracias por este tiempo en que podemos reunirnos en este acto de fe. Sí, con la certeza, Señor, de que tú estás presente en medio de tu pueblo, de que tú eres el que mereces toda la honra y la gloria, y te adoramos y te alabamos, pero también porque tú nos has dado salvación y porque tú sigues obrando en nuestras vidas a través de todas las cosas para ayudarnos a fortalecernos y a crecer. Padre, te alabamos y te damos gracias por esta palabra, porque esta palabra hoy, Dios, edifique nuestras vidas. Háblanos por tu Santo Espíritu. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay una cosa esencial que Santiago nos enseña aquí en este pasaje que acabamos de leer, y es que las pruebas, y que tengamos una idea clara de lo que son las pruebas en la vida y sobre todo en la vida cristiana. Las pruebas en la vida cristiana tienen un propósito. Es importante tener presente eso. Las pruebas en la vida cristiana tienen un propósito. Hablar de pruebas en el pensamiento cristiano, y generalmente este es un tema muy
cómo será muy familiar a los creyentes cristianos. Hablar de pruebas en el pensamiento cristiano tiene una connotación muy singular. Es algo que la mayoría de los cristianos hemos llegado a comprender que es una realidad y que tiene una seria importancia en nuestra experiencia cristiana. Porque hablar de pruebas generalmente evoca situaciones difíciles, situaciones de una índole u otra, ya sea situaciones externas o situaciones internas. Evoca situaciones difíciles. Pero el problema generalmente se presenta cuando esas situaciones difíciles chocan con nuestra fe, cuando entran en conflicto con nuestra fe. Una de las cosas que la prueba tiene es que generalmente entra en conflicto con la fe. Y es allí donde se habla de que es la fe la que viene a ser probada. Y eso generalmente no es fácil de afrontar. Pero más allá de eso, las pruebas suelen crear un gran conflicto, dependiendo tanto del tipo de prueba como también de la dimensión misma de la prueba y de cómo usted las tome, cómo las asuma. Pero las pruebas crean un gran conflicto, un conflicto sobre todo en el que no podemos hacer lo que quisiéramos hacer o lo que nos pareciera mejor, o sobre todo cuando sentimos que hay cosas que se salen enteramente de nuestras manos y de nuestro control. Entonces, puede suponerse aquí que con toda seguridad Santiago está enfocando su reflexión a partir de una situación difícil para alguna comunidad cristiana. Santiago, nosotros podemos verlo como el pastor que apacienta el rebaño y que sabe dónde le duele a las ovejas. Él sabe dónde están luchando las ovejas. Él sabe dónde están sufriendo las ovejas. Él sabe dónde están teniendo conflictos las ovejas, dónde están teniendo choques entre su fe y las realidades cotidianas que están viviendo. Él sabe con qué cosas están luchando. Santiago es el pastor que sabe dónde están luchando los creyentes con las tentaciones, las incongruencias en su vida, las actitudes discriminatorias, la fe que parece no funcionar, como que no obra, como que no marcha, los problemas de la lengua, ya sea porque andemos en chismes o andemos calumniando, o lo peor, andemos blasfemando contra Dios. Santiago pareciera conocer muy a fondo lo que es tanto la naturaleza humana como la realidad de las pruebas en la vida, en su choque con nuestra fe. Cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, sí que necesitamos a alguien que nos sostenga y que nos ayude a comprender qué está pasando. Es lo que hace Santiago con creyentes cristianos que en alguna manera han sido dispersados, han sido desplazados de su territorio por causa de su fe. Él procura ayudar a aquellos perseguidos a ver su situación desde una perspectiva diferente. Las pruebas generalmente son circunstancias, externas o externas, que se presentan en nuestra vida, pero nosotros humanamente tendemos a verlas desde nuestra perspectiva limitada. Pero Santiago sabe que hay una perspectiva mayor y más alta desde la cual las pruebas se pueden ver y comprender y afrontar mejor. Hay tres cosas que Santiago nos enseña aquí y que podemos subrayar esta mañana. La primera, las pruebas tienen el propósito de formarnos en la paciencia. Cosa dura esa, ¿verdad? Tienen el propósito de formarnos en la paciencia. Volvamos a mirar los versículos 2 y 3.
hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ahora miren lo que Santiago dice ahí. Gócense profundamente cuando se hallen en diversas pruebas. Cualquiera podría decir, caramba, pero es que usted no sabe por lo que estoy pasando. Es que usted no sabe lo que estoy sufriendo. Es que usted no sabe las luchas que estoy teniendo. Es que usted no sabe lo decaído que estoy. Y usted viene a decirme que me alegre, que me goce, que me ría en medio de las pruebas. Pero ¿cómo puedo hacer eso? Lo que Santiago trata de decir es que nosotros debiéramos asumir las pruebas en la vida con una actitud positiva, porque las pruebas tienen un propósito de parte de Dios en nuestras vidas. ¿Vamos bien? Amén. Ahora bien, la paciencia podríamos definirla como saber esperar sin desesperar. Saber esperar sin desesperar. Y eso sí que es difícil, ¿verdad? Esperar sin desesperar. Eso sí que es complicado. Pero la paciencia es eso. Sin embargo, nosotros no somos pacientes por naturaleza. Y es algo que necesitamos aprender. Y la vida cristiana, o mejor, las pruebas en la vida cristiana son las que harán que nosotros aprendamos a esperar o a saber esperar sin desesperar. No obstante, la paciencia tiene mucha relación con la constancia, con la persistencia. La constancia es la persistencia. La constancia es persistir en hacer algo que estamos decididos a lograr. ¿Ven ustedes? Por eso la Nueva Traducción Viviente traduce, y me gusta mucho esa traducción cuando dice: siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Esto tiene un sentido práctico muy interesante, porque la fe aquí, la fe en el sentido, o mejor, la fe tiene el sentido de fidelidad. Fidelidad, la fe tiene el sentido de fidelidad. Hay una fe que es la fe que salva cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, cuando lo aceptamos como Salvador. Hay una fe que nos es dada como un don mediante el cual nosotros podemos servir al Señor, pero hay una fe también, hay un tipo de fe que es la fe, que es la actitud de mantenerse fiel a algo o a alguien. Y la fe aquí tiene el sentido de fidelidad. Si algo requiere la vida cristiana es fidelidad. En todos los sentidos, fidelidad a Dios, fidelidad a la palabra de Dios, fidelidad a mis propias convicciones, fidelidad a la iglesia, fidelidad al ministerio que Dios puso en mis manos, fidelidad en todo el vivir cristiano, fidelidad a mi compromiso con Jesús. Pero la verdad es que en la vida suelen presentarse circunstancias que ponen a prueba esa fidelidad. Entonces allí viene la duda, allí viene la incertidumbre, allí viene el desánimo, allí es donde viene el descontrol en nuestra vida. Entonces nos preguntamos, ¿está Dios realmente conmigo? ¿Tiene sentido todo esto? ¿Es realmente necesario seguir a Jesús? ¿Sí vale la pena seguir a Jesús? ¿Sí vale la pena ser cristiano? ¿Sí vale la pena servir a Dios? ¿Sí vale la pena seguir este camino? ¿Sí es Dios un Dios que perdona? ¿Puedo realmente confiar en Dios todo el tiempo? En la película Dios no está muerto, el profesor Jeffrey Radinson, un ateo consumado, él reconoce al final que llegó a ser ateo, que llegó a esa situación a raíz de la enfermedad de cáncer de su madre, siendo él un jovencito de 12 años y confiando y esperando y pidiéndole a Dios que sanara a su mamá, pero al final ella falleció. Entonces él se llenó
de enojo y de resentimiento contra Dios y comenzó a vivir una vida atea, una vida que negaba rotundamente a Dios. Esto pasa. Es decir, ese tipo de situaciones pasan, suelen pasar. Es más, nos están pasando ahora. Nosotros hemos orado, al menos en lo personal he estado orando mucho, tal vez más que nunca. He estado orando mucho durante estos tiempos por la sanidad de muchas personas. Que un pastor enfermo por aquí, que la esposa de un pastor por allá, que un hermano por aquí, que una hermana por allá, que está enfermo, que está hospitalizado, que está en UCI. Como nunca he orado por la sanidad de personas y de hermanos en la fe, lo he hecho durante estos días. Nosotros oramos por sanidad y oramos por vida, que Dios traiga sanidad y traiga vida. Y damos gracias porque algunos logran sobreponerse a su crisis de salud y nos gozamos en eso y decimos gloria a Dios. Pero por otra parte, lo más paradójico es que aquellos por los que también hemos orado o estamos orando, de pronto nos llega la noticia: falleció y partió a la eternidad. Entonces yo me he hecho la pregunta, yo lo reconozco, Dios, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, si he estado orando tanto por ese hermano? Si he estado orando tanto por esta persona. En lo personal, sinceramente, lo he hecho. Y no esperaba esa noticia. Pero Dios me ha hecho ver también que la muerte es una forma de Dios también hablarnos. Dios nos habla también Dios nos habla también a través de la muerte de otras personas. Y me ha hecho ver que la muerte es una forma de Dios decirnos: sí, yo escuché tus oraciones, yo escuché tus oraciones y tus ruegos, pero es que yo he decidido llevar a esa persona a una vida mejor. Yo he decidido llevar a esa persona a un lugar o a un estado donde no hay enfermedad, ni dolor, ni muerte. He decidido llevarlo a una vida mejor. Y yo he encontrado entonces que nosotros tendemos a malinterpretar las circunstancias y a causa de ello nos formamos una idea equivocada de Dios. De tiempo en tiempo uno se encuentra con personas que pertenecieron a una iglesia cristiana. Yo me he encontrado con personas así, que un día anduvieron comprometidamente, con ánimo, con disposición, siguiendo al Señor. Pero un día no lo hicieron más, no siguieron más al Señor, dejaron de orar, dejaron la Biblia, dejaron la iglesia, dejaron todo. Y a la postre uno se encuentra que algo pasó en algún momento en la vida de esas personas que puso su fe a prueba, y las pruebas entraron en conflicto con su fe y no lograron sobreponer ese conflicto y se desanimaron y se desilusionaron de Dios. Usted piense en las personas a las que Santiago dirige esta epístola. Él los llama las 12 tribus que están en la dispersión. Esto significa o indica que los creyentes habían tenido que huir por causa de la persecución por parte de Herodes primero. Pero más allá de eso, eso debió haber sido una experiencia muy difícil, porque muchos preguntarían si a causa de eso valía la pena ser cristiana. Usted quiere saber, quisiera usted o yo quisiéramos saber cómo es la experiencia de un migrante, cómo es la experiencia de tener que dejar todo, dejar las raíces, tener que dejar el lugar donde se tenía estabilidad y se tenía un futuro y dejar la familia para salir solamente Dios sabe a dónde. Tal vez tendríamos que ponernos en los zapatos de un migrante en el día de hoy para saber lo que estas personas a las que Santiago les escribe aquí
estaban sufriendo y estaban padeciendo y la prueba tan grande que estaban afrontando. Así que eso debió haber sido una experiencia muy difícil. Si eso no fuera así, Santiago no habría escrito este pasaje. Imagine todos los problemas por los que estas personas tuvieron que pasar. Pero Santiago hace ver que más allá de las circunstancias hay algo más grande. Más allá de las circunstancias, por difíciles y complicadas que sean, hay algo más grande, hay algo más sublime que nosotros hemos sido llamados a alcanzar, lo cual, si sabemos vislumbrarlo, nos motivará a ser constantes. La fidelidad es estar siempre ahí. ¿Me entiende? La fidelidad es estar siempre ahí. Pase lo que pase, venga lo que venga, sucédanos lo que nos suceda, sintámonos como nos sintamos, experimentemos lo que sea. La fidelidad es estar siempre ahí. Nosotros creemos en la fidelidad de Dios. Bueno, la fidelidad de Dios es que Dios siempre está ahí. Dios le dijo a Isaías en un momento de grande crisis en la vida de este gran profeta. Dios le dijo en una ocasión: yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y siempre, y me gusta, me encanta ese siempre, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, siempre estaré contigo. Aunque nos parezca que Dios está lejos, Dios en su fidelidad siempre está ahí. La fidelidad es estar siempre ahí, constantemente en espera. Así que aquí en esta reflexión de Santiago se trata de esperar que en nosotros se forme algo, se vaya dando algo en nuestro carácter y en nuestro corazón. Entonces, las pruebas están encaminadas a formarnos en la paciencia. Pero por otra parte, las pruebas también están encaminadas a llevarnos a la madurez. Yo estoy seguro que todos los que seguimos a Jesucristo aspiramos a desarrollar cada día más madurez en nuestra vida. ¿Cómo está su madurez? Si usted pudiera medir la madurez espiritual o moral de su vida, ¿qué nivel en una escala de 1 a 10 usted piensa que alcanzaría? ¿Ha hecho usted alguna vez ese ejercicio? ¿Qué tal está su madurez espiritual? ¿Qué tal está su madurez moral? ¿Qué tal está su madurez como persona? Tal vez usted sea una persona ya adulta, de años de vida, pero tan inmaduro como una persona que apenas está en la adolescencia. Sí, eso suele verse y es falta de madurez. ¿Cómo está la madurez espiritual y moral en su vida? Las pruebas tienen el propósito de llevarnos a la madurez. En el versículo 4, Santiago dice: pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. La paciencia debe terminar completamente su trabajo para que nosotros lleguemos a tener madurez. Que seamos personas perfectas y cabales. Vuelvo a citar aquí la Nueva Traducción Viviente. En su versión dice, este mismo versículo lo traduce y dice que cuando la fe es puesta a prueba, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Creo que ya lo había dicho. O sea, la constancia necesita desarrollarse como parte del carácter cristiano. Una cosa es el carácter que teníamos antes de ser cristianos, pero otra cosa es el carácter que debe desarrollarse ahora como cristianos. Es una cosa completamente diferente, pero ese carácter debe desarrollarse y la única ocasión que tiene para hacerlo es cuando la fe es puesta a prueba. El concepto de prueba, la palabra prueba es una idea concreta en el pensamiento de Santiago, a partir de cómo la define la forma idiomática que él usa, la palabra que él usa.
La idea de prueba es que tiene que ver básicamente en un sentido práctico con poner una trampa con el fin de hacer caer a un incauto, a una persona desprevenida o a una persona que no tiene cuidado. Se le pone una trampa y esa persona incauta o desprevenida puede caer fácilmente. La idea entonces es que si la víctima a la que se le ha puesto la trampa descubre la trampa y logra evitarla, aprenderá a evitar trampas. Si el creyente cristiano sabe discernir y comprender que está pasando por pruebas y que eso es algo que Dios está permitiendo en su vida y las identifica y sabe que tienen un propósito, aprenderá a sobrellevar la prueba y aprenderá a superar la prueba. Ahora, si en medio de la prueba llegara a caer o llegara a tropezar, bueno, puede volver a levantarse, pero habrá aprendido que las pruebas se pueden superar y otra vez no caerá en otra prueba, no fracasará en otra prueba. Santiago más adelante ahí hace un pensamiento un tanto más concreto en cuanto a eso. En el versículo 12, ahí en el capítulo 1, él dice: bienaventurado el hombre que soporta la tentación de cualquier cosa. La tentación a desobedecer o a serle infiel a Dios o a rebelarse contra Dios en cualquier manera. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Yo siempre he entendido que esa corona de vida a la que se refiere Santiago, como premio, como recompensa a resistir y a soportar y a sobreponerse a las pruebas en la vida, es simple y sencillamente la madurez espiritual que llega a convertirse en un adorno al final en nuestro carácter y en nuestra forma de vivir. Entonces la prueba siempre exige algo de nosotros. La prueba siempre exige algo que nosotros necesitamos desarrollar. ¿En dónde está la mayor lucha de su vida? ¿Qué es con lo que usted más lucha? En su carácter, en su forma de ser. ¿Qué es con lo que usted más lucha? En su pensamiento, en sus actitudes. ¿Qué es lo que usted consideraría que es su mayor debilidad y su mayor flaqueza? ¿O es que tal vez estamos hablando aquí entre ángeles, ¿verdad? Porque si alguien dice: no, yo no tengo flaquezas, no, pues yo flaquezas no tengo. No, yo debilidades, no, yo ahí no tengo debilidades. Alguien podría decir: no tiene debilidades en su vida, no tiene flaquezas y luchas en su vida. ¿Cuál es su mayor área de flaqueza y debilidad? Déjeme decirle también que allí en esa área de su vida donde usted es más débil, donde usted es más propenso a fallar, a caer, es allí donde la prueba le va a exigir desarrollar algo o una actitud completamente diferente. Las pruebas generalmente tienden a hacernos pensar, a convencernos, a dejarnos claro: caramba, yo realmente estoy fallando en esto. Yo fallo en el uso de mi lengua, yo fallo en el uso de mis ojos, yo fallo en mis pensamientos, yo fallo en mi manera de reaccionar ante ciertas situaciones, en el trato que le doy a ciertas personas, en la forma como manejo el dinero, yo fallo en no pagar lo que debo, yo fallo en no cumplir con mi palabra, yo fallo en ser perezoso, en ser negligente, yo qué sé. Pero siempre la prueba nos exigirá desarrollar actitudes completamente contrarias a esas cuando reconocemos en qué estamos fallando. Ahora bien, para desarrollar algo en nosotros necesitamos constancia y persistencia, hacer algo constantemente con el fin de lograr un propósito. Y la constancia debe llevar a feliz término, dice Santiago, debe llevar a feliz término la obra, a fin de que se desarrolle en nosotros la capacidad de saber sobrellevar
las circunstancias difíciles de la vida con toda paciencia. Formarnos como personas maduras y estables es lo que busca la prueba, y eso requiere persistencia y constancia. Ahora miremos eso un poquito más a fondo en el tercer aspecto, nuestro último aspecto aquí. Entonces, la prueba también está encaminada a ayudarnos a comprender lo que se propone Dios. ¿Qué se propone Dios conmigo? ¿Qué se propone Dios formar en mí? ¿Qué se propone Dios hacer conmigo? En eso, ¿qué se propone Dios realmente lograr en mi vida? Los versículos 5 y 6 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. En algún momento usted se ha propuesto, a raíz de las debilidades, falencias o flaquezas que usted identifique en su carácter, en su vida, y de las que usted llegue a ser consciente, ¿alguna vez se ha propuesto meterse profundamente en oración por eso, porque el Señor le ayude a ser una persona diferente? Digamos esto de esta manera: venir a una relación personal con Jesús es vernos completamente bajo su proceso formativo. Si usted realmente ha decidido seguir a Jesús, entonces eso significa que Jesús va a ser no solo su Salvador, el Señor de su vida, sino también su Maestro. Diego citaba ese pasaje ahora: ustedes me llaman Señor y Maestro, y dicen bien, porque lo soy. Y cuando alguien se pone bajo la tutela, bajo la guía o bajo la enseñanza de un maestro, es porque está dispuesto a dejar que ese maestro lo forme, momento a momento, paso a paso, día a día. Y en ese sentido Jesús, o ese es el sentido mejor que tienen las palabras de Jesús cuando llamó a sus primeros seguidores. Y Él les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pero quiero subrayar ese venid en pos de mí y yo os haré, yo los formaré. Y eso significa que Jesús les hizo entender: yo voy a ir delante de ustedes, nunca ninguno de ustedes va a ir delante de mí. No, ustedes simplemente me van a seguir. Yo voy a ir delante de ustedes. Ustedes me van a escuchar, ustedes me van a observar, ustedes van a ver lo que yo hago, cómo yo vivo, cómo yo trato a la gente, cómo yo manejo las circunstancias, cómo yo enfrento las situaciones, cómo trato con la gente difícil, cómo manejo mi carácter. Ustedes van a ver todo eso en mí. Simplemente síganme y observarán todo eso en mi diario vivir. Vengan en pos de mí y os haré. Y si en ese proceso de seguir a Jesús y formarnos y permitirle que nos forme, nosotros sabemos permanecer, entonces estaremos dando un paso de crecimiento sumamente grande. Entiéndame eso bien. Si en ese proceso de seguir a Jesús y ser formado por Él, usted permanece y no se desanima y no se revela y no se retrae, usted estará dándole lugar a Dios que forme en usted algo muy grande. Por eso Jesús, tiempo después, le decía a otros seguidores a los que Él llamó: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, seréis verdaderamente mis discípulos. En otras palabras, si después de que yo los someta a mi proceso de formación, ustedes todavía están ahí, entonces serán verdaderamente mis discípulos. ¿Me entienden lo que digo?
nosotros no siempre parecemos ser conscientes de eso, porque es lo que decía el escritor de la epístola a los hebreos a aquellos creyentes que habían entrado en una dimensión de grande desánimo y de desilusión con la fe, y a causa de lo difícil que resultaba ser cristiano, por causa de las persecuciones y otras cosas, muchos estaban volviéndose atrás. Entonces el escritor de Hebreos les dice: a ustedes se les olvidó, a ustedes no han tenido presente que el Señor al que ama, disciplina. En otras palabras, cuando nosotros nos hemos comprometido con Jesús, Él nos va a formar, y la manera como Él nos va a formar es por medio de las pruebas, y las pruebas nos van a exigir una constante disciplina en nuestra vida. Así que las pruebas tienen el propósito de formarnos. En medio de una situación difícil, no sé, cualquiera que sea, nosotros debiéramos preguntarnos, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí realmente? Yo estoy pasando por esta y esta situación. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué me está diciendo Dios? ¿Qué está tratando de hacerme entender Dios? ¿Cuál es el mensaje de Dios en medio de todo esto para mí, para mi propio corazón, para mi propio pensamiento, para mi propio carácter? ¿Qué me está diciendo aquí Dios? ¿Qué está pasando aquí? ¿Recuerdan lo que decíamos hace como 15 días? Los discípulos de Jesús en una barca en medio de una tempestad que ellos sentían que los estaba hundiendo, mientras Jesús en la proa del barco descansaba y dormía. ¿Se ha puesto usted a pensar en eso? ¿Se ha puesto a pensar en que esos discípulos también se preguntaron qué está pasando aquí? Pero ellos vieron las cosas desde una perspectiva completamente negativa. Sí, ellos se preguntaron qué está pasando aquí. Bueno, lo que está pasando es que estamos siendo absorbidos por una tormenta, y esa tormenta nos va a hundir y nos vamos a ahogar y nos vamos a morir todos, y esto se acabó. Ellos se desesperaron y comenzaron a girar junto con la tormenta. La tormenta los hizo llevar sin control y se llenaron de pánico, y ellos comenzaron a buscar soluciones por doquiera para salir de su problema. Hasta que se acordaron de Jesús y vinieron a Jesús, y Jesús les hizo ver que es en el centro de la tormenta donde están las soluciones cuando estamos afrontando pruebas. Entonces con razón Santiago decía: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pues venga al centro de la tormenta y pídale a Dios sabiduría, pídale a Dios que le muestre qué hacer, qué camino tomar, cuál es la solución o la salida a la situación en la cual usted está afrontando. Dios da sabiduría a todos, les muestra el camino, les muestra la dirección a seguir de manera abundante, y no le reprocha nada a nadie. Pero tiene que pedir con fe. Y aquí es donde deben ser persistentes. No duden nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Santiago está diciendo: si no eres persistente en lo que estás tratando de lograr, en tu relación con el Señor, no pienses que recibirás cosa alguna del Señor. Porque una persona así es una persona de doble ánimo, que hoy quiere, mañana no quiere. Hoy estoy comprometido con ese propósito de llenar más mi vida de Dios o de crecer más espiritualmente, pero mañana o pasado ya me desanimo, ya pierdo el interés otra vez, entonces vuelvo otra vez a mi misma situación. Y nos parecemos a los cristianos que son como un caucho, que se estira y se estira y se estira, pero cuando lo soltamos, vuelve otra vez y se recoge y vuelve a ser exactamente el mismo. No siempre nosotros podemos comprender
el propósito que tienen las pruebas, a menos que realmente le pidamos a Dios que nos ayude a entender. Señor, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué estás tratando de hacer en mi vida? ¿Qué estás tratando de lograr conmigo? Santiago enseña que debemos pedir a Dios que nos muestre qué es lo que se propone hacer en nuestra vida. Así que la sabiduría, entonces, es poder tener comprensión espiritual del propósito de las pruebas. La sabiduría es la capacidad de tomar decisiones sabias en circunstancias difíciles. Y es en ese sentido que debemos mirar que realmente todas las cosas nos ayudan a bien. Porque a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Amén, hermanos. A los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Finalmente, las pruebas siempre tienen un propósito. Si tú sabes aprovechar ese propósito, dice Santiago, serás bienaventurado y alcanzarás la corona de la vida. Pero si tú dejas pasar ese propósito, entonces tu vida se quedará tan vacía y tan sin sentido como siempre. La verdad es que lo que nosotros debemos procurar siempre es crecer. Las pruebas siempre tienen el mejor propósito para nuestro bien, para nuestra bendición, y nosotros necesitamos aprender a descubrir ese propósito. ¿Estás en pruebas? ¿Estás pasando pruebas? Trata de descubrir cuál es el propósito que Dios tiene, qué es lo que Dios quiere lograr en ti, cuál es el mensaje de Dios a través de esas pruebas. Y simplemente ve al centro mismo de la tormenta y en profunda comunión con Dios, pídele que te dé sabiduría para saber qué decisiones tomar, qué cambios tienes que hacer, qué nuevas actitudes debes asumir, qué nuevos caminos o dirección debieras seguir en tu vida, a fin de que tu vida y tu carácter realmente cambien y crezcan. Sí, hermanos, las pruebas tienen un propósito de parte de Dios, ayudarnos a crecer. Amén. Dios bueno, seguimos en tu presencia, Padre, y te alabamos. Te alabamos porque tú eres Dios bueno, eres Dios de gracia, eres Dios que nos sostienes día a día. Como dijera en el Salmo 103, eres Dios perdonador, eres Dios que comprendes que somos polvo, pero aún así, Señor Dios, en nuestra debilidad, tú nos amas, nos aceptas como somos y diste a tu Hijo Jesucristo por nuestro pecado, cuando nosotros jamás hubiéramos podido ser capaces de alcanzar ese perfil de bondad que tú esperas, pero Jesucristo fue dado por nosotros, por el pecado y a causa del pecado, para que Él fuera quien en nuestro lugar afrontara nuestra condenación y nos trajera salvación. Por eso, Padre, nosotros creemos que al aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, la justicia de la ley se cumplió en nosotros. Se cumplió en nosotros que no podríamos haber sido capaces nunca de llegar al nivel que tú esperarías de una forma humana o natural. Pero gracias porque en Jesucristo tenemos nuestra ayuda constante para crecer, para madurar, para aprender a ser diferentes, para ser más y más paulatinamente transformados en nuestro carácter. Gracias, Dios, por tu infinito amor, por tu gracia, por tu misma fidelidad para con nosotros. Porque aunque hoy o mañana tropezáramos o pecáramos, o cayéramos o falláramos, tú, Señor Dios, nos perdonas y nos levantas. Tu palabra es fiel cuando dice que si hemos pecado, entonces confesemos a ti nuestros pecados, porque tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y es maravilloso saber también que Jesucristo ya pagó en la cruz por todo eso.
Pero Dios, que no falte en nosotros la disposición y el compromiso con nuestro propio crecimiento espiritual. Ayúdanos a comprender cuando estamos pasando por pruebas, cuando tú estás tratando de decirnos algo a través de las pruebas, cuando estás tratando de hacernos comprender algo acerca de las pruebas, que siempre sepamos preguntarnos qué es lo que nos estás diciendo, qué es lo que está pasando aquí realmente, Señor, y que sepamos afrontar las pruebas con fe y con disposición, a fin de que se desarrolle en nosotros, por el poder de tu Espíritu, la paciencia que nos lleve a una vida perfecta y cabal. Solamente tú conoces las pruebas y las luchas que cada uno de mis hermanos y hermanas acá presentes puedan tener. Solamente tú lo sabes, Dios. En qué áreas de su vida su fe esté siendo probada. Pero ayúdales, Señor, a que allí ellos se apropien de la victoria que tenemos en Jesús. Amado Padre, gracias por tu fidelidad y por estar con nosotros a cada momento y cada día, ayudándonos a seguir adelante. Que en medio de las pruebas tu mano nos sostenga y nos traigas la victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, grandemente. Denle ese aplauso.